¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto una vez más estar aquí en las instalaciones de CADEFI, conversando con ustedes, con temas, siempre tratando de tener temas novedosos, temas interesantes, temas prácticos sobre todo, como el que veremos hoy. El tema que preparé para esta charla, platicándola con el CEO de CADEFI, fue un tema que aparentemente es más para abogados, pero yo lo pensé para contadores, para abogados, administradores, en general para cualquier interesado en tener conocimientos sobre temas, sobre ámbitos como son los contratos. ¿Cómo denominamos esta charla? Contratos y entre paréntesis como medio de prueba, por todas las implicaciones que tiene un contrato, cualesquiera. Todos los contratos que celebramos pueden tener repercusiones, desde luego contables, laborales, que hablaremos de ellos, civiles, mercantiles, desde luego no omitiendo la parte fiscal, que es la más importante, o una de las más importantes, y en su remoto caso, efectos penales. Espero les guste este material, de verdad lo preparé con mucho tesón y es para compartirlo y para que les pueda servir como una referencia, guía y les pueda servir como un material de estudio en lo futuro. Así que pues gracias a ustedes por su preferencia, gracias a CADEFI por el espacio, por la invitación y empecemos. Siempre se acuerdan que yo traigo en mi mente, en mi idea, el iniciar siempre una charla con alguna frase célebre, alguna cita célebre de las que han dejado los filósofos, los escritores, los poetas. Y esta vez traje una de Confucio, que dice que el verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia. Y la verdad es eso, muchas veces desconocemos tantas cosas que pues navegamos en un ámbito de error y de inocencia. Ya cuando nos empezamos a interiorizar, nos damos cuenta de las consecuencias. La idea es precisamente prever esas consecuencias. De eso se trata esta charla. Espero de verdad les sea útil, ese es mi propósito, ese es mi fin. Y ya ven que yo siempre he dicho que el conocimiento es para compartir. De nada sirve tenerlo porque no nos lo vamos a llevar. Entonces, mejor compartirlo. Dos tipos de contratos a grandes, para empezar con una introducción, dos tipos de contratos a grandes rasgos existen en el mundo. El contrato social, que es aquel contrato donde todas las partes acuden a un mismo fin. Ejemplos del contrato social son, por ejemplo, la creación de una sociedad, sea mercantil o sea civil, la que sea. ¿Por qué? Porque la voluntad de los socios, la voluntad de las personas, se enfocan a un mismo propósito. Eso lo conocemos como los contratos sociales a grandes rasgos. ¿Okay? El contrato de matrimonio es un contrato social. Aunque pareciera un contrato de cambio, porque cambiamos la soltería por la sumisión, es un contrato social porque los dos persiguen el mismo propósito, van buscando un mismo fin, la procreación de la especie humana, la convivencia, el apoyo mutuo. Una cooperativa es un contrato social. Todos los socios, a través de un esquema de solidaridad, tratan de apoyarse para tener beneficios compartidos. Y el contrato de cambio es cambiar una cosa por otra. Ejemplo, ustedes van a comer a un restaurante, cambian dinero o algo numerario por un alimento. Cuando entramos a un cine, cuando nos subimos a un taxi, cuando hacemos una compraventa,
Cuando hacemos una prestación de servicios, pues estamos cambiando. ¿Qué estamos cambiando? Una cosa por otra. ¿Ah? Estamos recibiendo un bien o un servicio a cambio de algo. Puede ir incluso hasta por una permuta. Por ejemplo, aquí con Pepe, si yo a Pepe le digo, te cambio mi teléfono por tu teléfono, pues estamos cambiando. Esos son, a grandes rasgos, los dos tipos de contratos más importantes que existen en todo el planeta. Los contratos sociales y los contratos de cambio. ¿Okay? ¿Por qué es importante hablar de contratos? Miren, con la jurisprudencia 202-1218, número de registro, ténganla presente, es muy importante esta jurisprudencia, obligatoria para cualquier tribunal. Fue por contradicción de tesis, es decir, se encontraron dos sentencias, pero con resultandos diferentes, es decir, uno a favor, uno en contra, y entonces cuando esto pasa, se atrae ese asunto para ser resuelto en definitiva y dictar el fallo que ha de prevalecer. Bueno, en este caso, este conflicto de tesis generó esta jurisprudencia por contradicción con el número 161-2019 del mes de diciembre de 2019. Y es muy importante que la tengamos en mente, sobre todo en el tema fiscal. Importantísima. Miren, dice lo siguiente y necesitamos hacer un análisis exhausto, línea por línea del contenido, para que ustedes vean los alcances de esta resolución judicial. Dice, documentos privados. Todo aquel contrato que se celebre, cualquiera que sea, por el importe en teoría que sea, ya lo platicaremos más adelante, por las condiciones que él tenga, dice esta resolución, deben cumplir con el requisito de fecha cierta. La famosa fecha cierta. Y dice, tratándose de facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. O sea, está enfocado únicamente al mundo fiscal. Pero para que ese documento privado pueda tener la fuerza, el alcance de que es real, debe tener fecha cierta. Y vamos a entender qué es eso de fecha cierta. Antes de llegar a explicarlo, hay en el ámbito documental dos tipos de documentos. En el ámbito documental, documentos públicos y documentos privados. Un contrato entre particulares, entre empresas, es un documento privado, porque no participa ni el Estado ni un fedatario para su elaboración ni su certificación, menos un juez. ¿Okay? Por lo tanto, desde el año 2019, diciembre para ser exactos, al nacer esta tesis, nos obliga a que hoy, si elaboramos algún contrato de índole mercantil o civil, tenemos que cuidar el concepto fecha cierta. Y dice, la fecha cierta deriva del derecho civil para otorgar eficacia probatoria de los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación
que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta, primero, cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público. O sea, dos cosas, amigos. Primero, debo de someterlo al escrutinio de un fedatario. No para que lo sancione, no para que lo corrija, solamente para que lo autentique, que es un documento que se exhibe, que se presenta, para que él simple y sencillamente, ya sea corredor público o notario público, así que le dé fe. Y después, porque son dos cosas, amigos, no nada más es pasarlo ante la fe de un fedatario, no. Lo dice esta tesis, inscribirlo en el registro público de la propiedad o registro público de comercio. ¿Okay? Dice, no importando que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr. Luego entonces, queridos amigos, hoy por hoy los contratos que llegáramos a celebrar, que es muy importante hoy tenerlos, no nada más tener el comprobante, no nada más tener el ingreso de la mercancía, pues no va a ser suficiente. Oye, tengo todo, tengo la afectación de inventarios, tengo esto. Oye, es una prestación de servicios. Oye, ¿y tus bitácoras? ¿Ok? ¿De qué manera incide en tu operación el servicio que contrataste? ¿De qué manera lo asocias para obtener ingresos o, en su caso, justificar gastos? Ah, pues sí lo tengo. No lo tengo. No, pues para empezar hay que hacerlo. Primera regla, hacer los contratos y hacerlos bien. Segundo, dejar la evidencia de lo que se hizo. Y tercero, ¿okay? Ratificarlo. Es decir, ante un fedatario y después inscribirlo en el registro público de la propiedad. ¿Okay? Así está el tamaño y dimensión de esta jurisprudencia. ¿Okay? El criterio anterior era que no se requería la fecha cierta, pero esta jurisprudencia que les digo del 6 de diciembre de 2019 con el número 161-2019 vino a cambiar todo el entorno organizacional de las empresas. Yo sé que no estamos acostumbrados a, en ocasiones, elaborar contratos. Con esto, pues obviamente la autoridad tiene un elemento a su favor. Y la única forma de demostrarle que no le asiste la razón a esa autoridad es exhibiendo, en su caso, la prueba. Voy a sacar mi contrato y lo va a revisar y va a decir, no tiene fecha cierta. Lo acabas de hacer, lo hiciste la semana pasada, cuando te llegó el citatorio, y le pusiste fecha anterior. Y entonces pueden desestimar esa prueba, pueden rechazarla. Y si la rechazan, en automático van a suponer o presuponer o presumir que es una operación inexistente y que por ende no hay razón de negocios. Miren, la inexistencia de operaciones nace en 2014 cuando se da a conocer el 69B de Código Fiscal. Las operaciones simuladas o inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes. En 2020 nace la razón de negocios. El motivo por el cual hacemos tal o cual erogación. Hoy, razón de negocios y materialidad, desde mi opinión muy personal y muy humilde, van
íntimamente ligados, van de la mano. Si no somos guerreros, combatientes, digamos que luchones, y nos vamos a pleito, no nos vamos a pleito, ¿cómo nos vamos a defender? Y aunque nos fuéramos, ¿qué criterio van a tomar los jueces cuando ustedes exhiban un contrato simple? ¿Qué criterio? Le van a restar valor probatorio. Por eso hoy los contratos, importantísimo conocer su contenido, conocer su origen, conocer cómo elaborarlos, y a lo mejor este trabajo no es 100% de contadores, más bien de abogados. Sin embargo, en la vida diaria sabemos que termina el contador haciendo contratos. Pues vamos a hacerlos bien, vamos a cuidar, vamos a conocer su origen, sus efectos y alcances para ver sus posibles consecuencias. ¿Ok? Código de Comercio. Vamos a ver un cúmulo de disposiciones para que ustedes tengan una visión panorámica del tema. Desde el Código de Comercio, y esto no es nuevo, tiene añísimos de estar inserto el artículo 16, me decía o me dice, todos los comerciantes, por el hecho de serlo, estamos obligados, y la fracción 2, porque la 1 está derogada, 2, a la inscripción en el registro público de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Ya venía, ya estaba en el Código de Comercio, así que lo único que hace la Corte es arrastrar, tomar lo que ya estaba inserto en la ley y insistir en que se registren, en que se inscriban en ese registro. Esto, amigos, yo tengo años, pero años, no desde ahorita, desde antes de 2014, yo creo que de 2004, si no me equivoco, 20 años ya, insiste y insiste en mis eventos, mis cursos o mis charlas o con mis clientes, oye, inscribe tus contratos. Pero es que no es un requisito fiscal, ya lo sé, pero es preferible tenerlo inscrito porque te da toda la seguridad jurídica, sobre todo para que la autoridad no lo desestime, no lo deseche. Algunos me hicieron casos, otros no me entendían, incluso registradores ante el registro público, en ocasiones cuando tú llegas con un contrato, no saben qué hacer. Yo en algún momento lo intenté de manera personal para ver qué tan laborioso o qué tan difícil era la gestión o el trámite. Y me encontré más de una ocasión que el registrador ponía cara de ¿what? ¿De qué me estás hablando? Pues quiero que me inscribas este contrato. No, pues es que no es un documento inscribible, desconociendo obviamente la ley. Entonces, tomé la decisión en aquel entonces, incluso es la recomendación que yo les hago, que esto se encargue el corredor público de hacer este proceso. A él sí le hacen absolutamente caso, porque pues, él está en constante roce, en constante intercambio con los registros públicos. Y pues, en los honorarios que nos cobre por la ratificación de firmas, pues de una vez que nos cobre, si es que nos va a cobrar una pequeña cantidad módica por la inscripción. En la inscripción se pagan derechos. Recordemos que por la inscripción cada estado impone un tabulador dependiendo el tipo de trámite, ¿ok? No hay una ley del notariado federal. Todas las leyes de notariado o de notarios son de índole local. Recordemos que
el notario en cada estado es un representante del gobernador que da fe, que da fe. Y entonces ellos cobran en función, pues ahora sí, de lo que decidan. Y me gusta más el corredor porque él hace constar actos mercantiles, de acuerdo al artículo 6 de la ley de correduría que ahorita veremos. Entonces, si es un acto mercantil el que van a registrar, pues apóyense con el comisario, con el corredor público. Y la otra, no lo vean como un gasto, véanlo como parte del costo, ¿ok? Pero sobre todo, véanlo por la tranquilidad que les va a dar en el futuro. Ahora, y me dicen, ¿todos los contratos? Pues valora, establece en tus políticas contables, por así decirlo, o en un acta de asamblea de accionistas, el contrato social, estipula de qué montos en adelante serán sujetos a este procedimiento. Si es un contrato por 5,000 pesos, pues no le veo gran problema. 10,000 tal vez no llame la atención, 20,000, hasta tal vez 50. Es un ejemplo que estoy poniendo, no estoy diciendo que así sea, ¿eh? Eso ya depende de ustedes. Pero yo creo que un contrato donde los importes vayan arriba de 50 o 100,000 pesos ya son importantes, dependiendo los ingresos de la empresa. Si es una empresa que vende 30 millones y hace contratos por 25 millones, no, pues me queda claro. Esos 25 millones necesita soportarlos para que no vaya a haber un rechazo de alguno de esos actos. Pero si está haciendo operaciones de 1,000, 3,000 pesos, pues a lo mejor no llegue a tanto. Pero a ver, la cuota que paguemos, al rato les platico por un tabulador que traigo, de un notario de la ley del notariado de un estado. 1,000 y tantos pesos vale el registro, la inscripción ante el registro. Por 1,000 y tantos pesos, un asunto de 100,000, de 500,000 o de 1,000,000 es irrelevante, de verdad, ni pinta. Y eso les puede quitar infinidad de problemas, dolores de cabeza, y si la autoridad se monta en su papel de necia y decirnos, pues con todo y eso no existe la operación, la carga de la prueba ya no es nuestra. Por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y por el artículo 42 de la Ley del Contencioso. ¿Okay? Entonces, es importante, por favor, valorar esto que estamos viendo. Y desde luego la fracción 4, conserva tu correspondencia, que tenga que ver con tu giro. Ahorita van a ver por qué. 18. Del Código de Comercio. En el registro público se inscriben los actos mercantiles. Si yo celebré un contrato, es un acto mercantil. Lo inscribí, me hago esa pregunta, estoy en esa inquietud, ¿ok? Así como aquellos que se relacionan con los comerciantes. Pues todo lo que tenga que ver con el comerciante es inscribible en el registro público. Pero no lo hemos hecho. Ahí está la bendita ignorancia. Lo bueno de no saber para no preocuparse. ¿Okay? Luego habla de quién opera el registro público, a cargo de economía, 22. Cuando, conforme a la ley, algún acto o contrato deba inscribirse, vean lo que dice, para surtir efectos contra terceros, y el SAT es un tercero, me queda claro que sí, y demasiado interesado, pero súper interesado, porque él en su visión recaudatoria va a asumir que esos contratos
tal vez no tengan la fuerza. No importa si su contenido, pero no tengan la fuerza legal. Ajá. Y presuma que no tienen la fecha cierta. Y entonces necesitamos, por un lado, fedatado, por otro lado, inscrito. Y vean lo que dice el 22. El contrato que debe inscribirse para surtir efectos contra terceros, su inscripción será bastante. En automático, una vez inscrito, ¿qué pasa con ese contrato? Fortaleza absoluta. Es una pared blindada. Y si llega a la autoridad, ahora sí, autoridad, dices que no es válido, que no es cierto, a ver, rey. He ahí entonces el comentario. Establezcan a través de un acuerdo de asamblea si son una persona moral, establezcan en políticas contables si también son moral o física, establezcan de qué montos a qué montos no será necesario un contrato. Montos tal vez poco representativos, pero ya si esa operación, desde mi punto de vista, es de 500,000 pesos, 500,000 pesos que van a ser deducidos de los ingresos del contribuyente, le va a doler al fisco, porque deja de percibir 170,000 pesos de impuesto. Y puede decir, ese contrato no pasa, o ese gasto no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Si tengo la transferencia, tengo el cheque, tengo el CFDI, tengo el inventario de mercancía, tengo la bitácora de los servicios, pero son pruebas que no prueban lo que reclamas. ¿Y tu contrato? ¿Dónde está tu contrato? Exhíbeme el contrato. Pero una vez que me lo exhibas, ese debe tener fecha cierta. Y aparte de fecha cierta, pues de acuerdo al Código de Comercio y a la jurisprudencia, lo debiste haber inscrito en el Registro Público de la Propiedad. ¡Ay, Dios! Y entonces estaríamos en una franca desventaja. 25. Los actos del Código de Comercio, los actos que conforme a este código deban inscribirse, deberán constar, y vean lo que dice la fracción tercera, documentos privados ratificados ante notario o corredor público. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ratificar mis contratos ante un fedatario, pero además inscribirlos. Son dos procedimientos, digamos que dos costos. De verdad, bien vale la pena gastarse 3, 4,000, 5,000 pesos, no sé hasta si es más, si eso me da la certeza, seguridad de una operación que pretendo deducir por una adquisición de 1,000,000, de medio millón, de 300,000 y de 3 millones ni qué se diga. ¿Están de acuerdo? 27. Los actos que deban inscribirse y no se registren solo producen efectos entre las partes. O sea, no surten efecto contra terceros. Y un tercero que tiene preferencia es el fisco, federal, estatal. Y no estoy hablando nada más del SAT, también hablo del IMSS, hablo del Infonavit, hablo de finanzas, hablo de cualquier autoridad. Y también desde el punto de vista legal, en caso de un conflicto en ese contrato, ¿quién sería el competente para resolver la controversia? Pues hay que poner de qué jurisdicción se trata, para que en dado caso el juez de la localidad que le corresponda por ámbito de materia, dirima la controversia en caso de incumplimiento de obligaciones, por ejemplo, en caso de falta de pago. Entonces, ese contrato inscrito va a dar mucho más